Bueno, el día de hoy nos toca la clase más divertida de todas. Balance hidroelectrolítico y equilibrio de base. ¿Tienen idea de lo que es? A ver tú, ¿qué estás interesando ahora? No, me he ido al baño. Está bien. ¿Pero qué entiendes sobre balance hidroelectrolítico y equilibrio de base? Es el balance entre el número de ingresos y egresos que tiene el líquido subpaciente. Líquido. El ingreso sobre el egreso. Ingresos versus los egresos. A ver tú, que estás con el celular, ¿qué entiendes de esta clase? Balance hidroelectrolítico. ¿Qué entiendes de eso? Para qué es importante. Para poder controlar tanto el fluido, tanto los líquidos y Para poder controlar, ¿qué controlas? por ejemplo el pH, Lo que tiene que ver el pH con los electrólitos. digo, el bicarbonato. ¿Y qué tendría que ver el bicarbonato con los electrolitos? Son cosas distintas. A ver, atrás, perdón. Se te ve bien entusiasmado. Vamos a ver. Tú también tienes hijos, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos, bueno, somos una máquina perfecta, ¿no? En el aspecto estamos llenos de agua. Y esas aguas, a la vez, tienen electrones, el cual nosotros debemos tener un equilibrio para poder tener un adecuado control de todo. Entonces, ¿qué has ido a hacer esto? Entonces, ¿qué viene a hacer? En el paciente quirúrgico, sobre todo, porque estamos en cirugía, es muy importante el aspecto de los líquidos y electrolitos. ¿Por qué? Porque se van a observar cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención quirúrgica y después de esta. También como respuesta al traumatismo y a la septicemia. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo paciente que va a entrar a operarse, así sea programada, electiva o paciente de emergencia, antes de, vamos a encontrarlo. Ustedes han visto los pacientes con abdomen agudo que tienen en el hospital. Pacientes que vienen con un tipo de enfermedad de 2-3 días, embalonados. Ya, esos pacientes con mucho dolor, con un estrés post la enfermedad, un cuadro séptico, muchas veces, pacientes con apéndices que están perforadas, cuadro séptico. Estos pacientes van a ir perdiendo, 1, agua y 2, electrolitos. Los pacientes con traumas abdominales, pacientes baleados, cuchillados, también vamos a hacer lo mismo. Son golpes, son intervenciones bruscas, por motivos X cualquiera, pero también van a sufrir un traumatismo. Es más, pacientes que quedan con bolsas de Bogotá abiertas, las pérdidas que van a tener son mucho mayores que un paciente que puede cerrar. ¿No? Y el cuadro séptico, definitivamente, pacientes que tengan shock séptico, hay que compensarlo antes de operarlo. Pero en caso que sea una emergencia o por cualquier motivo a estos pacientes, también va a haber un deterioro. Entonces, más que todo, es una introducción ahí para que no se pueda entender. Entonces, como líquidos corporales, el agua corporal total, el agua constituye alrededor del 50-60% del peso total del cuerpo. En mujeres va a ser entre un 50 y 55%, y en varones un 60% del agua corporal total. La constitución física va a cambiar entre pacientes que sean delgados, promedios o obesos. Van a ser totalmente diferentes en agua corporal total en hombre y mujer. ¿Por qué pensarías eso? Que pueda cambiar entre un delgado y un obeso. Pues tejido hacia su lugar subcutáneo, el adiposo, donde va a agarrar más líquido. Es por eso que los gorditos que van a hacer deporte
bajan, sudan, se ponen doble polo, no sé si han visto a veces que corren con unas bolsas puestas, entonces he visto. Y sudan y dicen que he bajado de peso, ¿no? No, digo que han hecho deshidratarse. Líquidos corporales van a estar compuestos por el líquido intersticial, plasma, y el líquido intracelular, ¿no? Entonces, esto acá es importante porque intracelular va a haber el 2/3 del agua corporal total y el extracelular 1/3 del agua corporal total. El líquido intersticial, que va a ser el 80%, y el líquido intravascular, que es el plasma, un 20%. O sea, el intersticial va a estar compuesto acá, va a ser un promedio de 15 litros a 20% del agua del peso corporal total, ¿no? Dividido entre intersticial y plasma, ¿no? Aproximadamente. Y un volumen en ambos de un 40 litros, que es un 60% del peso total. Como ejemplo, tenemos, según Constitución, ¿se llega a visualizar? Sexo, delgado, hombre 65, mujer 55%, un promedio de 60-55, y un obeso, eso es lo que estaba en las tablas anteriores. Según por dentro celular, extracelular, vamos a encontrar en agua plasmática un 5%, un 20% del total, y agua interna 15%. ¿No? Supongamos que este paciente tenga 70 kilos, lo vamos a poner 1 por 20, que es la cantidad total, sobre 100 va a ser un promedio de 14 kilos. Igual, y así se sacamos el agua total. Y el agua de volumen plasmático va a estar 5, 100, 3.5. Es que todo es para saber qué cantidades exactas, ¿no? La fórmula viene a ser esta, reemplazando. En litros te van a decir el total, o sea, cuánto es, en realidad el 60% es lo que debemos llegar, ¿no? En este caso, entre celular y intracelular vamos a llegar a un 42 litros, que es sacando la fórmula total. Pero no lo quiero confundir con fórmulas, porque en realidad lo que yo voy a apuntar son cosas muy puntuales, ¿no? Lo que son, de acuerdo a la diapositiva, voy a ir preguntándoles cosas que les va a servir, pues, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a la parte clínica, cuánto es la osmolaridad, el flujo urinario, los electrolitos de hipocalemia, hiponatremia, etc. Extracelular, la definición va a contener el 20% del peso corporal total, y acá va a haber el sodio, el cloro, el carbonato, proteínas, y intracelular, el 40% del peso corporal, como potasio, magnesio, proteinatos y fosfatos. El balance de agua, ingresos, vamos a tener como la ingesta, que va a ser un promedio de 1000, la comida 1000, agua de oxidación de 300-500, va a dar un promedio de ingresos de 2300 a 2500, egresos como la orina, las heces, las piedras insensibles como el sudor, que se tiene que calcular, 800, 2500. El estímulo como el sensor, el ejecutor, va a ser una respuesta, va a haber una modalidad que tiene dentro de los valores normales que es 285 a 290 milimoles sobre el decilitro, un volumen constante efectivo, la deshidratación va a ver por osmoreceptores, ¿no? Que va a ser generado por el hipotálamo, por receptores de volumen, que van a dar dos respuestas, ¿no? Uno que es la sed, que es el ingreso que vamos a tener, y el aumento de la humedad diurética, ¿no? Que va a haber una disminución de expresión de orina, menos la oliguria o anuria. Requerimiento de agua, nosotros vamos a requerir de 30 a 40 mililitros sobre kilo. En niños va a ser de 100 a 150. Vamos a requerir un sodio de 2 a 4, esto es importante, y el potasio de 1 a 2. Esos valores sí son importantes porque van a ser los requerimientos que vamos a tener. Ya, ¿cómo llegamos a saber eso en realidad, ¿no? Usted tiene que tener en cuenta y tiene que acostumbrarse ya a pensar ya como clínicos y como ya médicos, porque ya les falta nada. Llega un paciente con abdomen agudo quirúrgico o apéndice o algo que, o sea, si es abdomen agudo quirúrgico o un trauma abdominal, tienen que acostumbrarse a pedir un AGA. El AGA sale a los 2 minutos. Hay unidades de emergencia donde el AGA está en el tópico. Sacas el AGA, lo pones en la maquinita y sale inmediatamente a los 5 minutos el AGA. Entonces tú ya tienes ahí ya puedes saber si el paciente está, cómo está el pH y cómo están los electrolitos séricos. Pernes urinarias, tiempo, peso sobre diuresis, ¿no? En pernes insensibles vamos a tener una fórmula general de 0.5 por peso por 24 horas, fórmula simplificada va a ser un peso por 12, aproximadamente sobre CD de evaporación. Esta es la fórmula para pernes insensibles. En la parte renal, como lo vamos a ver,
urinario, que tiene que estar el débito entre 0 punto y 1. ¿Ya les han pedido eso en los hospitales que están yendo? ¿No? Es una regla básica eso, o sea, todo dentro de la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión arterial, eso también se tiene que pedir flujo urinario, porque ahí te va a decir si el paciente está deshidratado o el paciente está bien compensado. Y el débito de esto debe ser 0.5 a 1. Siguiendo esta fórmula. El caso clínico, por ejemplo, 0.5 por paciente de 70 kilos, por una hora sería 35 mililitros mínimo. Sobre 1 mililitro por 70 kilogramos por uno. Un paciente de 70 kilos debe orinar entre 35 a 70 mililitros cada hora. Contenido de litros depende de la ingesta y el volumen urinario. El sodio, aproximadamente 100 miliequivalentes litros, y el potasio entre 40 y 80 mililitros litro. Y el cloro, 100 mililitros. La parte digestiva debemos tener un promedio de 200 mililitros por 24 horas en pérdidas. El sodio un promedio de 20, el potasio 45 y el cloro 15. Como pérdidas extraordinarias, pacientes en acto quirúrgico, vamos a tener pérdidas insensibles 5 mililitros por kilogramo, un número de horas de la operación. Esto de acá es muy importante porque acá nosotros podemos determinar las pérdidas insensibles. Por acá, que puede ir la pregunta en el examen, más o menos se va a poner un peso, un paciente con un abdomen abierto, y ahí ustedes te van a tener que más o menos calcular 5 mililitros por el peso por número de horas. De repente el paciente se 6 horas, 7 horas, ¿no? Y más o menos eso van a tener que calcular, ¿no? A diferencia de un abdomen suturado, que es 0.5, recuerden que uno es 5, que es abdomen abierto, que la pérdida ser mayor, y otro es 0.5 kilogramos por el número de horas que hace la cirugía. Este es un abdomen cerrado, totalmente distinto a los valores. En el caso de fiebre, 150 mililitros por cada 1 gramo por encima del 3.5. Estas son las pérdidas que va a tener el paciente. Y la hiperventilación, 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20 respiraciones por minuto. Acuérdense más que todo las pérdidas insensibles, abdomen abierto, cerrado y por la fiebre. Más que todo es fórmula, composiciones corporales, vamos a tener en pérdida saliva, jugo gástrico, bilgo, pancreático, biliar, colon, ¿no? El volumen aproximado que debemos tener es esto, pero eso también tiene una composición. En este caso, el sodio, el cloro, el potasio, el carbonato y los riñones van a tener que ir en la mano para que puedan estar compensados de tu. ¿Qué soluciones tenemos? Tenemos diferentes tipos de soluciones, ¿no? Como tenemos dextrosa, que nos van a dar más calorías, un promedio de 200 kilocalorías. Tenemos el sodio, el 1 común, ¿no? Que nos van a dar el sodio fisiológico, que nos van a dar más sodio, 154, los hipersodio, que son las ampollas, que vienen de 1,21.5, nos va a dar un promedio de sodio de 73 miliequivalentes. El cloruro del 20%, que es el hipersodio, nos va a dar 68 miliequivalentes. El cloruro, que también puede haber de 11.7, porque es uno del 20, pero también nos va a dar un 40, que se usa más en pacientes pediátricos. El calium, que nos va a dar un 27 miliquivalentes de potasio. El calium del 14.9%, el 20 miliquivalentes, y el carbonato. Ustedes dirán, ¿en qué casos se usan esto? Ustedes han escuchado de pacientes que están con hipocalemia, pacientes que están con hipoclorinemia, hiposodio. Son pacientes que han tenido, por ejemplo, los pacientes que tienen abdómenes agudos, o pacientes con trauma, o pacientes que ya están, que le han hecho restituciones intestinales, ¿no? que por una tumoración que han encontrado una perforación de colon o de ilio y han sido esterilizado, muchos de estos pacientes tienen muchas pérdidas y muchas a veces
se deshidratan severamente, se compensan, pero estos pacientes cuando les sacas un agua control de 6 a 8 horas, a veces se encuentran con hipocalemia. Entonces estos pacientes, para eso hay que saber qué cosas se le va a colocar en esos momentos. En este caso, por ejemplo, un paciente con hipocalemia se le puede poner calio, o usualmente se ponen fórmulas en posoperados de cualquier patología, que es una destroza, que va a ser glucosa para recuperar las pérdidas calóricas que va a tener, más un hipersodio, más dos hipersodios y un calio, que va a compensar a este paciente con los electrolitos de las pérdidas que han tenido, bien pérdidas insensibles o de compensación. Ahora, ¿cómo calculas el goteo de esto? El microgoteo es 1 mililitro, es igual a un cc, que es igual a 20 gotas, y esto será igual a 60 microgotas. El número de gotas por minuto, vamos a poder calcular el volumen administrar en cc por 20 gotas, que va a ser sobre el tiempo en que tiene que pasar perfusión expresando el mínimo. Número de gotas es igual a volumen por tiempo en horas por 3. Esta es una fórmula que se usa para hacer el procedimiento. Solución intracelular: potasio, magnesio, fosfato, sulfato y proteínas. Y los electrones se expresan en miliequivalente. Un miliequivalente litro es la milésima parte del peso molecular en gramos dividido en segundos. Los líquidos en su movimiento vamos a tener soluciones isotónicas, el cual es la que tiene la misma concentración de solutos que otra solución. No hay un cambio en ambos. Ejemplo: solución salina, el 3%, mayor concentración de sodio en el gramo. La solución hipertónica es la que tiene mayor concentración de soluto. Vamos a ver acá. Solución hipotónica es aquella que tiene una concentración de soluto menor que la solución, como las soluciones que tengan mayores equivalentes, como los hipersódicos, ¿no? Que son menores. Ahora, hablando de presión osmótica, el movimiento del agua a través de la membrana celular depende sobre todo de la ósmosis. El agua se traslada al compartimiento que tenga mayor concentración. Mayor hipertónica va a haber mayor soluto, la ósmosis que va a estar dado en ambos lados, y el medio hipotónico, ¿no? No va a haber un pase de este lado hacia el otro. Osmolaridad, definición: es la propiedad del soluto de ejercer presión, valor normal entre 275 y 295 milimoles. Sérica o plasmática, definición: es la suma de solutos del extracelular e intracelular osmóticamente activos. Y la fórmula que vamos a ver, la osmolaridad, va a ser 2 por el sodio más potasio, la glucosa, se va a dividir entre 18, por el nitrógeno de urea sanguínea sobre 28. ¿Ya? En excreción urinaria vamos a tener un promedio de 767 a 1128 24 horas, y en mujer 433 a 1146. Esto aprende. Yo lo voy a ver. ¿Qué tal? Más que todo aprendes esta parte de aquí, porque lo más probable es que dentro de unas preguntas te diga cuánto es la osmolaridad del hombre o mujer, ¿no? Un promedio, ¿no? Más o menos un cálculo por ahí, ¿no? Según aprendes, le vamos a poner datos y más o menos la fórmula va a tener que aprender. Por ejemplo, acá la osmolaridad sérica calculada: 2 sobre sodio más glucosa 18 más el 1 entre 2.2. Ejemplo: para calcular la osmolaridad, masculino 43 años, sodio 156, glucosa 221, un 25, y la respuesta, sacándolo de esta forma, va a ser 333. Otro ejemplo: en caso de mujer de 67 años, sodio 125, la glucosa 76, un 18, la respuesta 260. Y esto va a estar de acuerdo a los datos que están acá. Ese es para calcular la osmolaridad. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve para ver si el paciente requiere hidratación o no, o cómo va a estar.
No tenía amigos, ¿no? Porque no queda la Tonicidad de equivalencia osmótica de los líquidos comparar el plasma. Vamos a ver los estados, que es isotónico, que va a estar igual extracelular e intracelular. El hipotónico va a estar disminuido el extracelular y aumentado el intracelular. ¿Cómo se va a manifestar esto? Por edemas. Hipertónico, la glucosa va a ser entre 30 y 50% más de lo normal. Y va a estar aumentando el extracelular y va a estar el paciente con deshidratación, signo de que este paciente va a estar, se va a notar clínicamente. Así es la evidencia osmótica de los líquidos, ¿no? Para ver la tonicidad. Y eso también aprendan. Puede ver un caso clínico y le vamos a preguntar si está hipotónico, hipertónico, isotónico. Mecanismo regulador. A ver, por favor, quien pueda. Ya vamos a ver, la tonicidad se ha regulado fundamentalmente por el sodio. El consumo diario puede crecer nuevamente de 3 a 5 gramos día, que va a ser un promedio de 50 a 90 milimoles al día. Concentración sérica 135 a 145 milimoles litro. Intracelular de 10 miliequivalentes kilogramos, que va a ser intercambiable. Y la excreción unitaria es entre 80 y 100 miliequivalentes litros. Y las heces, las pérdidas van a ser de 2 a 20 miliequivalentes. Mecanismo regulador, puede ser por vasoreceptores, receptores de volumen, sensores intratorácicos de volumen, receptores intraarteriales, receptores renales, aparato justaglomerular, receptores del sistema nervioso central, receptores hepáticos. Acuérdense de esta tablita, por favor. Trastorno del sodio disminuido de una hiponatremia, el valor va a ser disminuido entre 135 y 145 miliequivalentes litros. La clasificación la vamos a ver la severidad. Y aquí vamos a ver. Si es leve, de lo disminuido, de 130 a 134, moderada, de 120 a 129 y grave, de 1 a 120. Aquí hay que ver de forma crónica a pocos síntomas porque está asociada a la baja mortalidad. Aquí es bueno saber en qué grado estamos de sodio para poder manejarlo. Aquí se pone un hipersodio, solamente un 100 leve, podemos poner un cloruro, y si es bastante, tenemos que ya ponerle sodio de hipersodio ya en infusión. Recuperar el paciente. El agua se difunde en el encéfalo, para ver este paciente con hiponatremia va a tener náuseas, vómitos, somnolencia, cefalea, vitalidad muscular, convulsiones, puede llegar al coma. Signos de trastorno sensorio como hiporreflexa, hipotermia, respiración, stop, que son una presión boqueando, parálisis pseudovolvular, convulsiones y coma. Yo quiero que esto lo manejen como caso clínico, así se va a manejar. Se le va a poner una pregunta, paciente ingresa por emergencia, con cefalea, irritabilidad, ¿no? el cual el paciente presenta, supongamos, ¿no? Se le saca un sodio, el cual se encuentra el valor entre 126, ¿no? ¿En qué clase, en qué clasificación de severidad se va a encontrar? Como ya digo, de la hiponatremia, lo normal va a estar entre 180 y 195, va a haber una hiperlipemia primaria o secundaria, hiperproteinemia, va a haber proteína mayor de 8 gramos, cuando está aumentada va a ser mayor de 295, la hiperglicemia en sodio menor de 1.6, cada 100 miligramos por encima de 200 de glucosa, por acceder, infusiones, tratamientos, nemanitol y cerol. La clasificación de la hiponatremia, líquido extracelular, va a haber disminuido más, porque va a ser lo más frecuente, va a haber boqueria gastrointestinal, vómitos, diarrea, fístula. El tercer espacio, como líquido dinámico, peritonitis, pancreatitis, quemaduras renales. Estos son los pacientes de hiponatremia que hacen el líquido paralítico. Pacientes postoperados, que sí habrán escuchado, ¿no? Porque todavía no se cirugía, recién están hablando. Pacientes que por las visitas médicas que ya han empezado, que han visto pacientes que al sexto día, justo hoy hablaba con los chicos que están conmigo, en las complicaciones, que al sexto día, pacientes postoperados, que comienzan a vomitar, tuve signos un poco de deshidratación, aumento de volumen, y pides una placa y ves niveles de lo aéreo, ¿no? Y dicen, el paciente está con hilio,
¿Habrán escuchado esto ya? Entonces, después del manejo, le pones una sonda nasogástrica a la descompresión de la parte del estómago, le saca un AGA, ve que hay alguna pérdida, pues está con hiponatremia en el paciente. Y a estos pacientes se dirá, porque puede estar presente cuando está aumentado, puede haber un paciente con insuficiencia cardíaca, congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis, renal, que son patrones que responden. Cuando está normal, puede haber hipotiroidismo, enfermedad de hipófisis, estrés, también puede tener drogas, pueden generar esto. Algunos tipos de medicamentos como la colchicina, clorpamida, los síndromes de insuficiencia de secreción de hormona antidiurética, algunas neoplasias como pulmonares, sistema nervioso central, pulmonaridad sérica, hipermovilidad urinaria, hiponatremia, sodio urinario que sea mayor de 50, volumen vascular normal, no edema, función renal tiroidea y adrenal normal. El tratamiento de la hiponatremia. Dar tratamiento como causa específica en casos leves, dar cloruro y control serio de electrolitos. Son instrumentos que hidratar muchas veces al paciente en caso de hiponatremia, pero más frecuente. ¿Cómo calculo el cálculo del déficit de sodio? 0.6, eso recuerden, importante, por peso por 120 por el sodio medido. Hiponatremia grave debemos dar un cloruro del 3%, que es el hipersodio, es una solución hipertónica, y furosemida como diurético para que pueda eliminarlo para la orina, mucho más rápido. Cuando el líquido extraccional es normal o elevado, debemos calcular el exceso de agua. ¿Cómo se coloca el exceso de agua? Agua corporal total, sodio medido por sodio deseado por agua corporal total. Factor de riesgo de hiponatremia, elevación del sodio que sea mayor de 10, sobre corrección del sodio mayor a 140 en los primeros 2 días, episodio de hipoxemia previa a la terapia, hipercatabolismo, malnutrición, alcohólicos, hipocalcemia, mujeres ancianas que usan piscina. Hay que tener en cuenta esto porque estamos con hiponatremia, le pones 3, 4, 5, 6 cloruros y lo pasas al otro extremo. Claro, entonces aquí no debemos manejarlo de una manera adecuada. ¿Cómo lo manejas? Con los AGA controles. Cada 6 horas, hasta que se pueda estar compensando. Ahora, el trastorno de sodio de hipernatremia, el otro extremo, es el sodio mayor de 160, que va a haber por pérdida de agua exclusivamente. ¿En qué caso? Quemadura, diabetes, traqueostomía, diabetes insípida, fiebre, golpes de calor, hipercalcemia, hiperventilación, pérdida de fluidos hipotónicos, gastroenterocolitis, violencia osmótica, drogas, ganancia de sodio como las dietas, hay dietas hipersódicas, ¿no?, que generan eso también. En la clínica va a haber una contracción de intracelular, hay síntomas neurológicos como letargia, debilidad, convulsiones preacópea, muerte. La reducción del volumen CO produce ruptura de las venas cerebrales, puede haber una hemorragia cerebral. ¿Cómo calculas el exceso de agua? Igual, agua corporal total, agua sodio medido, sodio deseado, por agua corporal total. El paciente un hombre de 70 kilos, un sodio y sodio de 160. Agua corporal 60 por, es el agua total. Por 70 kilos igual 42 litros. Contenido total de sodio, agua corporal por sodio deseado, que va a ser igual a 42, y un 42 litros es el agua corporal total por 70 por 140, que es lo deseado, es igual a 5.180. Este 5.180 por 160, que es el sodio que está teniendo, es igual a 36.7 litros. Calculación de agua. Agua total 36.6, 5.3 litros. Por normal de todo volumen de agua por corregir el sodio. Pero miren, quiero ser sincero, yo siendo cirujano nunca saca poco. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que usamos es la por medida de corrección. Un ADA, tú ves si el paciente está, el sodio está aumentado, está disminuido y ahí haces la corrección, ¿no? Si el caso está aumentado, usas furosemida y tienes la reacción en el líquido, y si está disminuido, por ejemplo, en hipersódios o cloruros, si son leves, podemos acelerar. ¿No? Dar fluidos isotónicos se puede dar, puede a veces hipotonía, control de electrolitos, reducir las concentraciones de sodio, no más de 1 mg por litro por hora, en las primeras 48 horas, de venosa, de 6 a 12 horas por hora.
Acá vamos a evitar el edema y la hemorragia. Ahora, el potasio. El consumo de potasio diario es 50 a 10 miliquivales día, intracelular 98%, promedio de 150 miliquequivalentes. El valor sérico normal del potasio debería ser entre 3.5 y 5.3, que es el 2%. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. La función cardíaca y neuromuscular. En caso esté aumentado, va a haber también cardíacas, y mecanismo de control, transporte activo y pasivo. Entonces, el potasio va a haber hipocalemia o hipopotasemia, que puede generar, que es menor de 3.5. Esto es lo que vamos a encontrar muchas veces en los pacientes que están complicados. Acordarse, cuando es leve, de 3 a 3.5, el equivalente de moderado de 2.5 a 3 y severo menor de 2.6. ¿no? ¿En qué caso vamos a estar? Usted va a estar con constipación, hidrodinámico, paresia, intoxicación digitálica. Vamos a tener manifestaciones como el potasio menor de 3.5, que debe ser leve, la onda T va a estar plana, aparece eso. Va a haber depresión de cemento CT y onda U. Y el potasio, en caso que esté moderado, va a haber una onda U prominente, inversión en delta T, PR y un prolongado. Y un ensanchamiento. Acuérdense de esto, por favor. Clasificación. Acá más que todo lo que importa es cómo se le va a un reto al paciente. Acuérdense, cuando es leve, se le puede dar un plátano, un naranja, tomate, fruto seco, y después se va a corregir. Además, cuando ustedes hacen los deportes, ¿no han visto que los deportistas se hidratan con un plátano? Justamente para recuperar esos PRs, porque es leve. Cuando es moderado, ahí cambia la cosa. Ahí podrá ser bioral y estar rico en potasio, sales de potasio, sino como suelos hidratantes en caso de que tengan con diarrea, pues están las sales de hidratación. Y si no te debe vibrar, recién estamos pensando en la real. Cuando es grave, acá sí es importante que la reposición intravenosa, en caso no de que haya una intolerancia oral y haya tracciones de cajeta. Cuello paralítico. Estos son lo que es el reto de potasio. Esto sí me interesa que lo aprendan. ¿Cuál es la reposición intravenosa central? En caso de que el paciente con una cicatriz central es cloruro de potasio, el 20% le da 10 cc, más bicarbonato, 90 cc, en una hora por 2 a 3 veces. Y en caso que sea por vía periférica, va a ser su hipersodio, su calium, su lidocaína y su bicarbonato, con esta fórmula, en una hora por 2 a 3 veces. Y esto se saca, se le hacen 1, 2, 3 retos de potasio para compensar al paciente y se le hace controlar la sexta. A ver si no recuerdo. Este es el reto de potasio. Usualmente hay más reposición venosa vía periférica. Recuerden esto porque puede ir una pregunta en el examen. ¿Cuál es el reto de potasio a un paciente que tenga una hipocalemia grave? ¿No? O se le puede meter un caso clínico con manifestaciones clínicas y que va a llegar a un potasio menor de 2.3, 2.2. Ustedes ya saben que es grave, ¿no? Y va a ser reposición por vía periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Aplanamiento de la inversión de onda T, depresión de cemento CT, onda U, prolongación del QR-PR, y donde musculares, debilidad muscular, mialgia, atrofia gastrointestinal, con náuseas, vómitos y paralíticos. Sobre todo los pacientes que están posoperados, que han hecho el quinto o sexto día una paralítica. Ahora, las causas puede ser que usted con una renal crónica, una renal aguda, enfermedades de Addison, acidosis, sucesión de manitol. Clínicamente puede haber disfagia, disartria, paresiflasia, paro respiratorio, hipotensión, arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos, casos leves. Se le puede dar sorbitol también, por vía oral, en el caso de tratamiento de enfermedades, corticoides, insuficiencia renal, diabético, por la furosemida. Acuérdense que cuando hay hipertensión bastante alta de potasio o de sodio, le puede dar furosemida porque es muy bien. Emergencia, cuando llega y no tener evolución, gluconato de calcio. En el caso que haya, estos son en caso que los pacientes tengan hipercalemia, tengan excesivamente. ¿Ya? A estos pacientes se bajan con furosemida, como igual que hicimos en el hipersodio y en el hipersodio,
por ese vía para que puedan mirar por vía renal. Se le da sorbitol, se le puede dar gluconatos de calcio en caso de emergencia del 10% de vía periférica, bicarbonato de sodio, glucosa del 10%, insulina 20 unidades por 30 minutos en casos más severos, por no cederse. Y última instancia, hemodiálisis de urgencia, en caso ya de eso es severo. Ya no pueda bajar. Usualmente cuando se hace hemodiálisis es porque el paciente tiene un cuadro de fondo. Puede ser que tenga un problema renal de fondo y eso pues ya más siempre en la hemodiálisis. Bueno, el equilibrio de ácido base, acá está el AGA. Este es el AGA que a nosotros nos va a ayudar bastante para poder nosotros determinar uno de los electrolitos, otro el equilibrio ácido base. Que vamos a tener la concentración de los iones normales, de fluidos corporales, los iones de fluidos del electrón, la concentración determina la acidez, los ácidos son sustancias elaboradas de protones, solución neutra. Va a haber solución ácida y solución alcalina, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder determinar si el paciente está bien compensado alcalinamente o no. El orden normal es el pH está en 7.4, el bicarbonato entre 20 y 25, la presión parcial del CO2 entre 40, el exceso de base, cantidad de base fuerte para llegar al pH normal, con el CO2 de 40. Definición es una mezcla de alternativo a la variación del pH a la cual se agrega un ácido y base. Esta constituye por un ácido débil o una sal a base fuerte. La base débil a una sal ácida o un ácido fuerte. ¿Qué va a ser? Son los que van a amortiguar todo esto, va a ser los pulmones y los riñones, ¿no? Que ellos los que nos van a dar la constricción de agua. El tipo puede ser sistema de bicarbonato, puede ser ácido carbónico, fosfato monosódicos, proteína o hemoglobina, que también va a haber una oxihemoglobina, ¿no? Que vamos a generar. En la clínica va a haber estado de conciencia que puede generar si está disminuido el pH, como son dolencias, confusión, estupor, pegar al coma el paciente. Y si puede también generar frecuencia de gastos cardíacos anormales. En problemas respiratorios puede haber respiración de pulmón, que es una respiración paradójica, ¿no? Intermitente, ¿no? Liberación de adrenalina y corticoides, que puede generar también enfermedad. La acidosis metabólica lo vamos a medir por el pH, por el AGA, vamos a ver si está disminuido, en caso de acidosis el menor de 7.4, el bicarbonato también puede estar disminuido y el CO2 disminuido. A esto se le va a llamar acidosis metabólica. Puede haber una difusión renal, como si es tubular renal, hiperaldosterismo, diuresis agradable de potasio, pérdidas basales, diarrea como fístulas, uterosimoideas también puede generar, inhibidores de anilasa carbónica. Y acá vamos a tener valores de anión GAP, son amiones diferentes de cloruro y bicarbonato, el valor va a ser entre 3 y 11. El anión elevado puede tener toxinas salicilatos, metanol, bromodiólisis, acidosis láctica, cetoacidosis. Pero en realidad acá lo que a nosotros nos va a importar más que todo sería acidosis metabólica, calosis metabólica, más que todo eso. Además, no sirve, pero no vemos. El tratamiento de una acidosis metabólica. Va a ser tratar de enfermedad de fondo, adecuada hidratación. Acuérdense siempre, todos los pacientes que son quirúrgicos están siempre hay que hidratarlos adecuadamente, que es lo primordial que vamos a hacer con el paciente. Hidratarlos y tenerlos compensadamente, ¿no? Con una ventilación adecuada. Debemos dar bicarbonato solo si el exceso de base es menor de 10. Fórmula de déficit de bicarbonato, déficit de base por peso sobre 4. 0.6 por el peso sobre el bicarbonato de sábado son dos medidas. Si el bicarbonato es de 10 miligramos, es de 0.7 en vez de 0.6. Si usa el bicarbonato en caso de no logra controlar la causa del fondo, acidosis metabólica severa, pH 7.2, se repone el 50% de bicarbonato de déficit en 30 minutos. Mantener el bicarbonato entre 12 y 14
por cada disminución de 0.15, calcular el pH calculado por el pH medido. Va a corresponder el déficit de PMP equivalente de bicarbonato. Y acá apréndanse esto: la acidosis metabólica severa 7.2 se responde 50% de bicarbonato de déficit 30. Alcalosis metabólica, trastorno primario, incremento de bicarbonato, va a ser mayor de 26, también puede ser por pérdida de hidrogeniones no respiratorios, incremento del PaCO2 44, por unos factores de riesgo, la filtración glomerular, hipocalemia, hipopotasemia, hipocloremia, pérdida de acidosis, vómitos, alta presión facial de bicarbonato. En etiología, vamos a encontrar diferentes causas que uno va a responder al cloruro y otras no. La que no responde va a ser cuando hay hiperendoterismo, síndrome de Cushing, esteroides exógenos. No van a responder así que pongamos cloruro. Pero lo que sí van a responder son los gastrointestinales, pozona nasogástrica, vómitos, adenomas maquillosos, el colon. Entonces, compréndanse ya. Esta parte está. Diuréticos o carbamazepina. Alcalosis metabólica, la clínica, se entrelazan entre los enfermedades de fondo y con la hipopotasemia. Anorexia, náuseas, cambios de sistema mental, hasta el recargo, la muerte. Puede haber hipocalcemia, gastrointestinal, fatiga, o parálisis, hilo, extensión abdominal, taquicardia, arritmia. Corregir la causa de fondo, no es necesario corrección rápida, importante. Corregir volumen y potasio. Pacientes edematosos usar acetacionamida de 5 miligramos endovenosa oral, alcalemia severa, bicarbonato menor de 40 miligramos. No se suele utilizar cloruro de amonio ni ácido. Acidosis respiratoria. Lo que sí les digo, porque no quedan el tiempo leyendo algunas cosas, yo no lo voy a poner en casos clínicos como porque me digan si es acidosis respiratoria, escalosis. Yo veo mis internet, ¿no? El trastorno primario, incremento de PaCO2 que sea mayor de 44, un trastorno secundario que incremente el bicarbonato sea mayor de 26, etiología, obstrucción por vías aéreas, depresión centro-respiratoria, ventilación mecánica, puede haber defectos restrictivos por efectos neuromusculares, fallas circulatorias. En la clínica, vertignia, dolor torácico, tos, fatiga, debilidad, confusión, coma, puede haber temblor, asfixia, incoordinación motora, reflejos osteotendinosos alterados. El tratamiento, la enfermedad de fondo y adecuada ventilación, ¿no? Alcalosis respiratoria, trastornos primarios. Vamos a ver que el PaCO2 que sea menor de 26, pacientes con ligero, hiperventilación, trastornos secundarios, emisión de bicarbonato menor de 20, etiología, enfermedades pulmonares, tumores o traumas, drogas, septicemia, pueden ver pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva, ventilación mecánica, clínica, va a ser parestesia, adormecimiento, cefalea, confusión, convulsiones, tratamiento, tratamiento de fondo, sedación, ventilación mecánica. Y vamos acá. Equilibrio ácido-base. Vamos a tener en acidosis metabólica, distinción respiratoria, va a haber un pH bajo. Y en alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, va a haber un pH alto. El exceso de base se va a dar entre la acidosis metabólica, que va a estar bajo, el otro va a estar normal o bajo, y el otro va a estar alto, a diferencia de la alcalosis va a estar alta. Y en el PaCO2 va a estar normal en acidosis y va a estar alto. Este cuadro aprende. Alcalosis metabólica normal bajo o alcalosis respiratoria bajo. Bicarbonato bajo, normal, y el caso de alcalosis va a estar alto. No hay diferencia. El pH promedio tiene que estar en 7.4, pero encontrar fracciones más o menos 0.04. PaCO2 promedio 40 milimoles. El bicarbonato promedio está entre 24. ¿No? Acá hay que regular donde la fase aguda entre 24 y 48 horas cuando es crónica, ¿no? Y se hace un promedio de 0.08 a 0.03.
y va bajando de acuerdo a la cronicidad. ¿No? Igual el PCO2 va a ir puede subir o bajar de 10 igual que el bicarbonato, ¿no? Que va a ir aumentando y disminuyendo conforme va a haber más cronicidad. Y acá está la fórmula. Ejemplos: un paciente con pH 25, con una PCO2 de 34, un micro de 16, puede hacer una acidosis metabólica, ¿no? La compensación que se espera en el PCO2 esperado de 32 a más menos 2. Esto va a ser una acidosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. Ejemplos: otro, el pH5 para una calemia, una esclerosis metabólica con una compensación de PCO2 esperado en 44.8. Aquí vamos a esperar una esclerosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. Y vamos al tema de nutrición. En la primera parte, lo mismo importante es lo que les estoy diciendo, acuérdense de eso, apréndanse de eso. Sobre todo la parte de cómo me usan la compensación para una hipocalemia, si hay un exceso de sodio, cómo retirarlo. La parte de pH, de acidosis, eso sí lo vieron en medicina. Bueno, en nutrición por integral y enteral es lo que en estos últimos años se ha estado, ayuda bastante en el tema nutricional. ¿En qué aspecto? En que hubo un protocolo ERAS, en el cual nos decían a nosotros que todo paciente postoperado, antes, por ejemplo, un paciente que lo operaban de tibio o de colon, le decían 3 o 3 días sin comer nada, porque no se habla. Pacientes estaban en ayuno prolongado por mucho tiempo. Había pacientes que ni siquiera con un cloruro no tenían, y el paciente, ¿qué cosa pasaba? Que había pérdidas calóricas, pérdidas proteicas, y había un consumo del paciente físicamente, ¿no? El paciente que había flaquito, y a la vez que cuando ya comenzaba a hacer la nutrición, pues se descompensaba, ¿no? Y para eso ahora sí ya se hace nutrición de otro tipo, que es la pared integral y enteral. Entonces acá ya no tenemos que remontar a la historia. En la historia ya del 37, el tema de nutrición se refiere a resoluciones de glucosa, hidroxiladas y las proteínas que se están para que había toxicidad de las grasas, muchas reacciones anafilácticas que se le podía decir que el paciente generaba esto. Ya y eso ya fue dándose conforme fue pasando los años. Cuando ya deciden ya ellos hacer una nutrición intravenosa más equilibrada por vía periférica, dando algunos lípidos, presión de la vía vascular central, aminoácidos sintéticos, funciones de grasa que también podían generar, ¿no? Y hacer que los pacientes puedan tolerar mucho más rápido. Ya también tenemos la vía nutrición endovenosa proporcionada al enfermo y posibilitó utilizar un tubo digestivo a una nueva alternativa de acción de nutrientes. ¿En qué caso? Por ejemplo, los pacientes que tuvieron una lesión en yeyuno. Ustedes saben que el yeyuno es muy importante, ¿no? Y los gatos también son altos, y esto te puede deshidratar, y ahí puedes tener unas pérdidas proteicas y calóricas grandes. Entonces, a estos pacientes, ¿cómo te lo compensas, no? Y dando otro tipo de alimentación, ¿no? Y para eso nos sirve la historia, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a interiorizar quirúrgicamente. Y se dio con el tiempo la importancia que tenían los pacientes quirúrgicos, la vía para integral integral, para mejorar su calidad de vida y la pronta recuperación, inclusive la pronta restitución en caso que tengan exteriorizados intestinos. Entonces, lo vamos a la nutrición hospitalaria. La malnutrición es un factor de riesgo que para incremento de la morbilidad de los pacientes. La obesidad se asocia al desarrollo de síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares y muerte. En el hospital no hizo un estudio que los pacientes estaban con una nutrición que varía entre el 50.5 y 52.8 de porcentaje. Y los parámetros bioquímicos y antropométricos, ¿no? Los antropométricos lo calculaban con las muñecas, los tobillos, postrado, ¿no? La cavidad abdominal periférica, el cuello,
se va a reducir el 10% cuando solo se utiliza criterios de índice de masa corporal. Pero lo correcto, cuando tú tienes un paciente quirúrgico de larga distancia, muchas veces en algunos sedes yo he visto que le piden albúmina para calcular cómo está de proteína, para ver si... Eso sirve solamente al inicio, ¿no? Al inicio tú puedes pedir un perfil hepático y te enseñan la albúmina, y solamente te sirve para ese momento. Pero posteriormente, para un cuadro de nutrición, tú necesitas hacer una evaluación procométrica, total, que tú puedas medir la paciente postrado. ¿Cómo tú, por ejemplo, pesarías y podías saber calcular su peso del paciente adecuado a un paciente que está postrado en una cama y sabe cómo va adecuado? Difícil, ¿no? Pero sí se puede. Los que son nutricionistas lo calculan justamente con las muñecas, con las piernas, con la cadera, con el cuello. Y ellos, sacando esos cálculos, pueden llegar a determinar, ¿no? Y ahora, signos clínicos asociados a deficiencias o expresiones nutricionales, ¿no? Podemos tener la piel, pues no se mira, que son esas manchas negras en el cuello, ¿no? Carotenodermia, licopedermia, palidez, pérdida de cabello, puede ser opaco, signo de la bandera, las uñas, también podemos leuconiquia total, los ojos, una deficiencia de vitamina A, manchas en bloc, palidez conjuntival, en los labios, estomatitis angular, la lengua lisa, brillante, color rojo intenso, en las encías, palidez, en el cuello, hipertrofia tiroidea, catosis nigra, palma en las manos, palidez, esto se le va a ajustar, disminuye o aumentar. El consumo de lácteos sobre la absorción de la tetraciclina, ciprofloxacina y otras tantas son menos claras, ¿no? Tenemos que ver la parte clínica, ¿no?, del paciente, ¿no?, para poder ver en caso de estamos entrando en un cuadro de déficit o exceso de nutrientes. Esta es una ficha nutricional el cual se hace para llenar la evaluación de este tipo de pacientes, ¿no?, el cual de empezar desde la ingesta alimentaria, la actividad física, el crecimiento de la composición corporal, cómo va a ir aumentando, cómo va a ir disminuido, la bioquímica nutricional, en caso se está pidiendo algunos tipos de parámetros como la hemoglobina, el colesterol, LDL, HDL, glucosa, básico para estos pacientes si se les control cada ciertos días. La reserva de proteínas y vitaminas, se les puede pedir albúmina, que como les digo, la albúmina en el paciente de inicio sí sirve, pero posteriormente no te va a dar un parámetro porque puede ser muy engañosa, ¿no? La albúmina, la transferina, la proalbúmina, retinol, los componentes inmunológicos que también vamos a necesitar, y el estado de catabólico del paciente, ¿no?, que se pide con una fórmula, ¿no? La fase de respuesta metabólica, que también podemos tenerlo, ¿no?, como la fase de choque, ¿no?, que va a comenzar la disminución de la perfusión tisular, ecoperfusión, disminución del gasto cardíaco, ¿no?, va a ser por bajo consumo de oxígeno, asimismo va a disminuir la tasa y velocidad metabólica basal y la disminución de la temperatura, ¿no?, el paciente está muy hipotérmico, ¿no?, la fase metabólica de estos pacientes. ¿Ya? Y la fase de respuesta metabólica va a ser más aguda, un catabolismo, va a ser una fase promedio que inicia de 5 días posteriormente a la lesión que tenía, pudiendo mantenerse en esa fase hasta 9 meses, ¿no? Va a haber un aumento de catecolaminas, liberación de citoquinas, mediadores lípidos, producto de las proteínas, aumento de la excreta de sodio, aumento de la velocidad metabólica y alimentación del empleo de nutrientes. Va a haber aumento de glutagón y de corticoides. Y la fase de anabolismo es una respuesta hormonal, más que todo, acuérdense de eso, respuesta hormonal, anabolismo. Regresión gradualmente va a disminuir la respuesta hipermetabólica y se asocia a la recuperación de los pacientes, ¿no? Resolución potencial y proteína corporal. Efecto de un estrés metabólico, va a haber situaciones como el consumo de registro calórico del reposo y el excreción de nitrógeno por día. Acá vemos el paciente con quemadura, mayor de 200, va a haber mayor consumo.
la septicemia va a haber 170, el traumatismo va a haber 130, la cirugía programada 120. Que va a haber un factor de estrés metabólico, cirugías programadas 120. Una medición de 25, ¿no? De la función de la carencia, violencia. 2 y 1, 2 y 1. La nutrición calórica o masarco, en caso de desnutrición, que viene siendo una de las más frecuentes, vamos a encontrar pacientes con piel arrugada, que lloran mucho, cabello normal, no edema, ¿no? El albúmina va a estar menor de 2.8. Aquí, por ejemplo, la pérdida de masa muscular es importante, ¿no? La desnutrición proteica o achorro, que ya es un paciente con edema, ¿no? El albúmina va a ser menor de 2.8. Y muchas veces estos pacientes, en realidad, más que todo, es para que ustedes sepan, ¿no? Más que todo estos pacientes muchas veces no llegan así a los hospitales, son pacientes que llegan normales. Pero, por ejemplo, llegan con una herida de bala, que justo le dieron entre duodeno y ayuno. Le hicieron una resección y esterilizaron el ayuno hacia afuera. Estos pacientes van a hacer unas pérdidas grandes de líquido. Y aparte de hacer las pérdidas grandes de líquido, estos pacientes también van a hacer un grado alto de desnutrición. Entonces lo que se hace en esos casos es, si en caso tengan el intestino hacia abajo, se tiene que pegar una nutrición por abajo para arriba. O se necesita con un IDPT, nutrición parenteral, y también se hace nutrición enteral. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? El metabolismo basal, el gasto energético total va a ser igual al metabolismo basal más el factor de actividad más el factor de agresión, ¿no? Este algoritmo sí es básico, ¿ya? El algoritmo porque es soporte nutricional y paciente quirúrgico. Esto sí me van a aprender. El paciente tiene difusión parcial o completa de tubo digestivo. La vía oral es imposible, inadecuada o insegura por un tiempo menor de 1 o 2 días. No se le puede dar nada por vía oral porque el paciente se puede aspirar. Si no se le puede dar nada, tenemos dos cosas. Si no se le da nada por vía oral, podemos iniciar nutrición integral. ¿Ya? ¿Qué es por zona nasogástrica? Nasoyeyunal. ¿Ya? Si no es posible alcanzar el 60% de necesidad requerida durante 10 días, ¿no? Pero en caso que sí se le puede dar al paciente, se puede nutrición integral. ¿Ya? Que va a ser mínimo 4 semanas. Puede ser por zona nasogástrica, nasoyeyunal, nasoyeyunal. Cuando el uso es mayor de 4 semanas, se le hace una gastrostomía o yejunostomía. O sea, este paciente está con una zona nasogástrica y es persistente. Entonces, estos pacientes siempre han visto, a los que han visto cáncer de repente, que le hacen interconsulta a los cirujanos y nos dicen, ¿saben qué? Este paciente ya pasó más de 6-7 semanas y está con nutrición por zona. Pero ya no debe tenerse. Le pueden ingresar a hacer una gastrostomía en el estómago, se saca una zona hacia afuera y por ahí se alimenta. Se ve bastante en los hospitales. Hoy hay una ostomía para alimentación, ¿no? Y por ahí van a alimentarse largos. En caso después que pase todo esto, pues hay una nutrición parenteral, que es la NPT, que es el uso de 1 a 2 semanas a mezcla de alza osmorrealidad mayor de 800 milimoles. Si es sí, NPT central. Si es no, NPT periférico. Esto va a variar de acuerdo a la necesidad. ¿Ya? Tipo de nutrición oral, tipo de dieta, puede ser dieta restringida, dieta amplia, dieta restringida usualmente le hacen, la líquida restringida no le van a dar líquidos, donde le van a dar, ¿por qué no le van a dar líquidos? Porque estos pacientes hacen edemas o tienen un exceso, entonces le dan solamente dieta sólida, como pollo. Líquida amplia, le dan solamente la dieta como gelatina, aguas de anís, para que se pueda recién iniciar. Dieta blanda, ya le están dando ya un poco más de alimento.
completa de la edad hipercalórica, hiperproteica, hiposódica, en residuos para diabéticos, en hipoglucida, o tiene deficiencia renal crónica, ¿no? Que son restringidos, o de sodio. Nutrición enteral, acá llegan indicaciones, esto es importante. Alteraciones mecánicas de dilución que tenga este paciente, alteraciones neuromotoras de dilución, alteraciones de la digestión, obstrucción de nutrientes, necesidades especiales de nutrientes o negación de consumo de alimentos, ¿no? Como por ejemplo, en alteraciones mecánicas de dilución, lesiones traumáticas de cabeza y cuello, cirugía del aparato digestivo, estenosis parcial del tubo digestivo, cuestiones con neoplasia, secuelas de radioterapia o quimioterapia, y PMS gravídica, ¿no? Estos pacientes hay que darle literal por zona nasogástrica. Alteraciones neurológicas, ACV, tumores cerebrales, secuelas de traumatismo severo, craneoencefálico, disminución del nivel de conciencia. Contraindicaciones, obstrucciones intestinales totales, perforación intestinal, ileo severo, intestino delgado, vómitos incoercibles, hemorragia digestiva aguda, fístolas entéricas, en débito alto, mayor de 500 mililitros día, fístolas entéricas altas, bajas, medianas, como yeyuno. Los yeyunos, en el tema de yeyuno o duodenales, acuérdense que los gastos son bien altos. Entonces, cuando ya sobrepasan menor de 500, no se le puede dar. Sí, va a pasar en mano, va a ser mucha pérdida. Enteral no invasiva puede ser transanal, nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal, porostomas, gastrostomía, vía endoscópica, quirúrgica o radiológica. En realidad por el estoma debería ser por vía endoscópica poner una sonda, ¿no? Pero acá en el Perú somos mucho más prácticos. El Perú es una sonda Foley, y lo más barato que se puede hacer, le colocas el INFECAP y por ahí se le hace la nutrición. Y se le cambia cada 3 días, porque se va a obstruir. Excepto que lo laves, ¿no? Después sea cloruro y después lo lavas, ¿no? Así que hace que sea permeable y le puedes dar. Absolutas, invasivas, estas no son no invasivas. Las invasivas, aparte de la gastrostomía que se puede hacer, van a ser absolutas, van a ser por supervivencia mayor de 6 semanas, alteraciones graves de coagulación. En caso de generales locales puede ser por asitis, infección portal, tumores de trayecto, estenosis esofágica. Y relativa puede ser cirugía gástrica o abdominal previa, obesidad mórbida, vómitos incoercibles, difusión de movilidad intestinal. Complicaciones que van a tener presión enteral, irritación obstrucción del tubo de visceración, infección de herida, hemorragia, prolapso gástrico, atonía gástrica, broncoaspiración, diarrea, alteración de absorción, medicamentos, alteración de metabolismo, fístulas entéricas, fuga de contenido gástrico. La quirúrgica, yeyunostomía, acuérdense, salida accidental del catéter, obstrucción de la rotura del catéter, fuga intraperitoneal, herida, esto se aprende. Herida interna, obstrucción intestinal. Eso es lo que yo le digo haciendo. Tienes el yeyuno hacia afuera, le pones una sonda Foley, lo ideal es una sonda de alimentación enteral, pero cuesta caro. Una sonda de alimentación está costando cerca de 2.000 soles. Entonces, y el MINSA no te lo da. De salud sí te lo da, pero a veces no hay. Entonces imagínense que tengan una emergencia, tengan que darle esto para que se alimente el paciente. Somos Perú, entonces le pedimos sonda Foley, que te cuesta 3 soles. Y le cambias cada 3 días o si está permeable, ¿no? Y solamente se hace el cabo. Pero eso que genera muchas veces que pueda salirse por la alimentación por un lado, que pueda, algunos inclusive son bien, tengo residentes que son bien agresivos y lo quieren poner hasta 12 de Dios dónde y lo perforan. Entonces tienen que entrar de emergencia a operar a esos pacientes, ¿no? Por eso que digan, o también a los 3 días por la nutrición tiende a taponearse. Y también por eso que hay que permeabilizarlo cada vez que pasen la lista médica, ¿no? Son quirúrgicas. Médicas pueden generar diarreas, aspiración, vómito, reflujo biliar, distensión abdominal, fuga de alimentos alrededor, eritema de herida, retorcijones.
Selección de la vía de acceso, duración, estimar el soporte nutricional, del funcionamiento de distintos tramos, del tubo digestivo, situación clínica del paciente o patología de base. Si existe algún riesgo de aspiración, debe estarse menos de 4 semanas, la zona nasogástrica, y mayor de 4 si es una gastrotomía o ileostomía. Acuérdense este paciente. Sobre todo, ¿en qué momento? Mayor de 4, menor de 4. Complicaciones, como le dije, ¿no? Erosiones nasales, faringe, irritación de la piel, ostomía, aspiración, obstrucción, ¿no? Esto se puede generar. Nasoenterales, también sinusitis, otitis, ostomías, infección del estoma, neumonía, que también por el tema de la aspiración que puede tener broncoaspiraciones también podría haber. Náusea, vómito, infección abdominal, retraso del vacío gástrico, estreñimiento, diarrea, todo eso puede generar. Hipopotasemia también va a haber igual, hipotasemia, hipomagnesemia. A estos pacientes de todas maneras se tiene que sacar un AGA para ver los electrolitos. La sobrehidratación, a veces se emocionan y le ponen mucho volumen por esa zona. Intolerancia hidrocarbonada, hiponatremia, deshidratación severa, déficit de elementos como oxígeno, cobre, otro tipo de... El síndrome de retroalimentación podemos tener como consecuencia de la reintroducción rápida, introducción de la nutrición, como la vía oral, enteral y parenteral. Se emocionaron, dijeron ya está bien, que todavía le dio oral inmediatamente, y en estos que estaban malnutridos, iba a haber un riesgo bien alto, ¿no? Ya va a haber una pérdida de peso grande, una ingesta escasa o nula de alimentos en 10 días, niveles bajos de potasio, y en caso 2 podría haber pérdida de peso no voluntaria mayor de 10% en los últimos 3 o 56 meses. Pero en realidad acá todo tiene un proceso. Cuando tú vas a rehabilitar al paciente de un procedimiento enteral, es progresivo. O sea, primero es la enteral. Entonces, tú lo vas a reintegrar a la vida para que el paciente ya, tú estás pensando que a cada 2 meses o un mes el paciente se va a ir de alta. Entonces, primero le vas dando pista. Le das por la sonda, le das por la boca. Y ves si tolera por la vía oral. Y ahí le comienzas a dar más por la boca y menos por la sonda. Hasta que clampas la sonda y le das más por la boca. Cuando ves que ya está tolerando, le quitas la sonda. Tienes que reeducarlo. Y ahora hay medicamentos la glutamina, por ejemplo. La glutamina es un medicamento que ayuda bastante a reiniciar la cavidad, las paredes gástricas. Te ayuda, que es como un regenerador de las pérdidas que ha tenido, te ayuda bastante. El nombre comercial es Glutapac, es muy bueno para inicios. Tratar alteraciones hidroelectrolíticas, iniciar la alimentación aportada, ¿no? Ver el tema de las energías y también los electrolitos como la tiamina, ¿no? Las vitaminas sobre todo. Y ya vamos a la parenteral. La parenteral es en consecuencia del reposo digestivo, alteraciones nutricionales, alteraciones vitamínicas, alteraciones de motilidad intestinal, atrofia del enterocito, translocación bacteriana, parenteral, alteración de movilidad digestiva, elevación del riesgo de hemorragia digestiva, sobre crecimiento bacteriano, problemas de reintroducción de nutrición a la vez del paciente hasta la infección abdominal. Es el famoso NPT. Han escuchado, ¿no? De nutrición parenteral. No todos los hospitales tienen, solamente hay en Lima hay unidades que tienen. El 2 de mayo, por ejemplo, no sé quién está en el 2 de mayo. El 2 de mayo tiene una unidad de nutrición netamente de ellos. Es muy buena unidad. Y ellos hacen su propia fórmula y esta fórmula salva millones de vidas. Yo tuve la suerte de estar con ellos en la época de pandemia, cuando tenía ellos en el COIFA, ¿no? Que es el área de UCI. Y de verdad es una maravilla. Uno que a mí me parece la UCI más bonita, creo que es la de 2 de mayo, la del COIFA, porque son salas individuales con mamparas y dentro de cada mampara tiene una presión negativa que no genera contaminación. Y su nutrición que le hacían ellos desde el inicio era increíble, porque ni bien el paciente estaba entubado y ya le ponían un catéter venoso central y por él le daban NPT.
El tema es que eran tantos pacientes que a veces se les acababa, pues tenían que intermitentemente, los que tenían sus requerimientos diarios que eran 3, 4, le daban 2 porque le pueden casar los otros. Ese era el único problema. Después han vivido gente un montón, han salvado vidas un montón. Entonces, la nutrición parenteral, indicaciones cuando cuando el tracto gastrointestinal no es funcional, la vía oral no se utiliza por más de 5 días, resección masiva del intestino delgado, o sea, el intestino corto, acuérdense de eso, indio paralítico, obstrucción intestinal, traumatismo del abdomen, cabeza y cuello, mala absorción intensa, intolerancia a alimentación enteral, quimioterapia, radioterapia, transporte de médula ósea. Se puede usar por vía periférica, que lo más común, la osmolalidad tiene que ser menor de 700 a 800 para evitar la esclerosis de vía periférica. Las venas tiene que ser la mediana, la basílica. ¿Ya? La osmolalidad de solución tiene que ser mayor a 800. Eso es en periférica. Y en central, buscar la vena puede ser la subclavia, que es la elección, acuérdense de esa, ¿cuál es la elección de la vena para nutrición NPT? Nutrición parenteral, subclavia. Y también se puede usar el yugular. De acuerdo a la destreza de quien se la coloca. Y también de la visibilidad que pueda tener uno al momento de buscar la vida. Las ventajas de la subclavia, la referencia de anatómica clara, el vaso grueso, el calibre que permite nuestro flujo, no interferir en la vía aérea, los apósitos. Las desventajas, que no comprensible, evitar la coagulopatía, el riesgo de neumotoras. ¿Por qué? Porque si tú no tienes mucha práctica al momento de la colocación, te puede bajar el pulmón. Y eso es lo común, sobre todo para los residentes de UCI, que son los que colocan o anestesio, que son los que colocan bastante catéter venoso central, se bajan siempre tienen una placa de control y así el pulmón está colapsado. Aunque yo tuve un caso en mi hospital donde le pusieron el catéter venoso central, aparentemente estaba bien, pusieron la nutrición, el paciente a las horas comenzó a hacer un cuadro respiratorio, pensaba que se había perforado el pulmón, sí se había perforado el pulmón, pero el NPT estaba entrando al pulmón. Tuvieron que entrar en emergencia, abrir todo el tórax para reparar eso. Imagínense. Esas cosas se ven. Se ve hacer un bien y se lo mandan. Y esa paciente está 2 años con nosotros y le pasa de todo. Se han bajado los 2 pulmones, le ha dado 6 neumonías intrahospitalarias, ha entrado 18 veces en las operaciones, le dio COVID, le dio varicela, le dio de todo, de todo. Dengue. Dengue. Justo le pusieron una sala un dengue, el único dengue de todo lo que le dio a ella. ¿Ya? Rambo le decían. Todo le pasa a la señora. Todo. Sí, y nadie le quiere operar, porque la operaron 2 veces ya para que se vaya, se abrió son las tomó. Y lo peor que fue una cirugía electiva. O sea, ella venía en su casa con su orientación feliz en la vida. Pero llegó y se le complicó todo. Ella está 2 años, pobrecita, me da pena. Sandra, ella puesta, yo creo que sí, porque o sea, cada vez, ella está con NPT, por ejemplo, ella está con mixta, NPT y también tiene vía oral y con proteínas, todo el mundo le da todo, ya tiene todo. Y está mejorando la parte nutricional, pero el tema es que nadie la quiere operar, porque tiene un abdomen congelado. Entonces, es más, hay un mexicano que se llama el doctor Rivera, que es el creador del condón de Rivera. El condón de Rivera es cuando hay fístulas mucosas en las zonas abdominales y no lo puedes esterilizar hacia afuera. Un mexicano dio la grandiosa idea de ponerle un condón, con ese condón coserlo a los bordes y esterilizarlo hacia afuera. ¿Qué genera eso? Que el intestino se forme como un ostoma hacia afuera y lo va esterilizando, sacando lo que está profundo, lo saca hacia afuera. Eso se llama la técnica de Rivera, por el condón de Rivera. Entonces él hace el abdomen congelado. O sea, él vino en el mes de julio acá al Perú, a un congreso, y lo invitamos en nuestro hospital porque había ese caso. Entonces no quiso entrar a operar porque dijo que no era pronto. Entonces ahora esperemos que en noviembre que viene va a venir específicamente a operar a este paciente. Porque ya es un caso ya que en el Perú no le quiere meter nadie.
O sea, pobrecita, ¿no? O sea, de verdad, o sea, uno poniéndose sus pies, que tiene que ser tu familiar, tener un caso así de ser complicado. La señora está regia, bien pintada, tranquila, tú la ves feliz. Desventajas: la yugular, incomodidad del paciente, difícil de mantener el opuesto, riesgo de función carotida común, difícil de canalizar, casi contaminación, ¿no? Esa es la yugular dental. Lo bueno que esto puede ser también domiciliaria para nutrición, que no es recomendable por la contaminación y la exposición. Tienes un catéter domiciliario, te metes por una mosca, se contamina y se muere por ahí, ¿no? Cuando proporciona de 2 a 2 complementos, el aporte puede ser 2 en 1, puede ser carbohidratos, proteínas, y cuando 3 complementos de 3 en 1, puede ser lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿no? Puede ponerse inclusive preoperatorio para complementar la nutrición para que el paciente llegar a las óptimas condiciones de un paciente que se va a operar, o puede ser postoperatorio, ¿no? En caso de que se necesite. Bueno, y acá está, ¿no? Nutrición parenteral total, larga duración, esto es como se coloca, y la implementación de reservorios subcutáneos, ¿no? Que es el más. Y nada más.